Saludos y bienvenidos al canal, yo soy Easy y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre una actualización que se va a producir dentro de muy poquito tiempo y que va a cambiar la experiencia de juego de Tokyo Ghoul Break the Chains. La verdad es que son dos cambios que yo considero que son a peor dentro de las mecánicas del juego y los vamos a comentar ahora mismo. Pero antes que nada, déjame agradecer a Huawei el apoyo que está teniendo con el juego de Tokyo Ghoul Break the Chains. Ya sabéis que a través de la App Gallery de esta tienda de aplicaciones de Huawei vamos a tener enormes beneficios si decidir jugar a través de cualquier Android en Europa. Los beneficios que los han mejorado incluso durante este mes de febrero. Nosotros vamos a tener un cuponcito de bienvenida de 5 euros para compras superiores a 10 euros y como veis en pantalla ya no es el 15% de cashback, sino que vamos a tener un 20% de cashback. Sí, señores, un 20% de cashback para todas vuestras compras a través de la App Gallery de Huawei dentro del juego Tokyo Ghoul Break the Chains. La verdad es que es una pasada y además el juego está dentro del programa VIP. A mayor gasto, mayor beneficio. Si llegas a un gasto de 500 euros al mes, te van a devolver un cupón de 50 euros a mayores de todo el cashback que te dan. Si llegas a los 1000 euros, te van a dar otro de 60 euros sumando un total de 110 y así sucesivamente hasta casi los 500 euros podrías llegar a conseguir. Bueno, una pasada el apoyo de la App Gallery de Huawei a este título. Apoyo que no se va a notar con los dos cambios que te vengo a presentar. Para encuadrar cada uno de ellos, nos tenemos que ir primero a un personaje que, ya sabéis, salió de manera anormal, entre comillas, en cuanto a aumentar sus habilidades. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando salió Hayato Kirishima a las de Sed de Poder en el anterior carnaval, nos dimos cuenta de que costaba solo un token subir tanto sus habilidades pasivas como sus habilidades activas. Esto, que fue reportado por varios jugadores, pues la empresa al principio emitió un comunicado y dijo que lo iba a cambiar de manera inminente, devolviendo al principio del carnaval todas las cuentas que hubiesen subido al personaje con esta manera peculiar, voy a llamarlo de esta manera. El caso es que después de las protestas de los jugadores decidieron dar marcha atrás y dijeron que todo se quedaría de la misma manera hasta el 13 de febrero, mañana. Con lo cual, mañana vamos a tener un costo doble de lo que teníamos hasta ahora en este Hayato de Luz. Esto, pues para todos aquellos que no tenéis aún el carnaval, que no os llegó en su momento porque estáis en servers más atrasado, es una auténtica putada porque no tenéis la misma oportunidad que yo, por ejemplo, de subir a Hayato de Luz. Para mí va a ser mucho más barato que para los jugadores que estén en servers más avanzados. Con lo cual, pues bueno, supone un desbalance total. Y esto viene aquí, en este anuncio del juego que se ha desbloqueado hace muy poquito. Realizaremos una actualización para el servidor el 13 de febrero, es decir, mañana, y el primero de estos problemas que llama críticos, el server del juego, sería corrección del consumo de cristal de aumento de estrella de este Hayato. En la actualización anterior se produjo un problema anormal con el consumo del cristal, solo costaba 1 en vez de 2. Tras notificar el ajuste, este mantenimiento resolverá oficialmente el problema. Pero, el segundo punto es el que es más fastidiado para los jugadores porque van a modificar algunas de las habilidades de Touka, me puedo imaginar cuál, después también de las quejas de algunos jugadores por el funcionamiento que ellos piensan que es erróneo de las habilidades, sobre todo el Charming del encantamiento que pone esta nueva Touka Kirishima. ¿Qué nos dice el juego? Detectamos que Touka Kirishima a la flamígera causaba daños anormales al equiparse con ciertos personajes. Esto es un eufemismo de la hemos liado, no nos dimos cuenta de la interacción que tenía con el Kisou Arima de Luz, el ejecutor de la CCG, que no muere, con lo cual puede ir acumulando daño prácticamente sin edie, y hay algunos apartados del juego que, como devuelve el 50% del daño que registra, simplemente es un daño absurdo. Dice, ajustaremos sus habilidades para garantizar el equilibrio del juego, cosa que no han hecho con otros personajes. Ya estoy viendo los comentarios de por qué hicieron esto con Touka y no lo han hecho con Hayato, por ejemplo. Todos los jugadores van a recibir un cristal de Touka Kirishima a la flamígera como compensación. La verdad es que no se han dado cuenta de esta interacción
Y ahora, una vez que el personaje ya está en juego, pues lo van a nerfear, porque esto no dejaría de ser un nerfeo. ¿Qué va a pasar? Pues seguramente ajusten la habilidad, ahora lo vamos a ir a ver, a personajes de Anteiku, con lo cual se evitaría esa interacción con el Kisou Arima de luz. ¿De qué estamos hablando por si acaso has estado en otra galaxia y no te has enterado de esta interacción? Bueno, ayer publiqué un vídeo en el cual vamos a pasar rápido, no te voy a enseñar todo el vídeo, en el cual nosotros podemos establecer una alineación con Touka y el Kisou Arima de luz, da igual a quien pongamos al lado, porque ni siquiera tiene que vivir con que aparezca, ya va a poner la marca de encantado, de encantamiento al personaje, todos los ataques se van a dirigir hacia ese personaje con la marca que tiene ese Kisou Arima de luz y estaría registrando todo el daño que le están haciendo para luego devolverlo en un 50%, con lo cual si le hacen 3 millones pues vamos a tener un ataque, mirad ahí, impresionante de vuelta, con una o dos cartas suyas te puedes barrer a cualquier team. Esto lo hicimos en la prueba 140 EX, donde pues es ultra imposible que te maten a este Kisou Arima de luz. Ha registrado tanto daño y está devolviendo tanto daño que su escudo es prácticamente impenetrable y a poco que tengas bien subido al personaje revienta a los rivales de una. Esto estaría también pasando en PvP. Es verdad que en PvP hay algunas formas de saltarse esto. Por ejemplo, metiéndole Wick con el 100 pies, creo que se saltaría como esta forma de devolver daño. Por ejemplo, creo que también el Kisou Arima rojo le podría sellar esta pasiva. Bueno, hay algunas formitas que ya van a desaparecer. Bueno, ahí tendríais este vídeo demostrándolo. Y a partir de ahora se va a corregir. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué van a cambiar? ¿Qué van a corregir? ¿Qué van a hacer a partir de ahora? Pues bueno, nos vamos a ir al personaje. Lo único que tenemos que hacer es analizarlo. No me quiero extender mucho, pero su primera habilidad, Encanto, dice que al comienzo del combate otorga el efecto de encanto al aliado. No establece que sea de una facción en concreto, no decía Anteiku, CCG o Giri o todas, dice cualquiera, puede ser sin organización, simplemente que tenga la vida máxima. Esto para quien está pensado, lo he repetido en otros vídeos, que para el búho. Le pone este efecto de encanto que reduce el daño recibido, redirige todos los ataques hacia él y obtiene un escudo de un porcentaje del daño recibido, 25%. La segunda parte es la verdaderamente complicada en la mecánica y en la tech. Se va a registrar la cantidad de daño que se hace al personaje. Al infligir daño, hace daño adicional equivalente al 50% del escudo acumulado por este efecto, lo cual hacía una barbaridad de daño y te hace unas techs muy locas porque el Kisou Arima de luz no muere. Tiene como una segunda vida, tiene como una resum incorporada que pone un escudo que además también va acumulando daño y luego recupera vida, va poniendo el escudo dependiendo de lo que pegue. Bueno, la verdad es que era una tech muy loca, pero ha durado poco, la verdad, unos poquitos días dentro del meta. Además, esto servía con el Kisou Arima simplemente sacado, sin estrellas, porque lo que le hace inmortal a la muerte es su primera habilidad pasiva, simplemente por tener el personaje, así que le servía a todo el mundo. Nos van a dar un token de compensación, cosa que yo creo que no va a compensar el nerfeo que van a hacer al personaje. Es verdad que va a seguir funcionando la tech con equipos full Anteiku en arena en tiempo real. Hay algunos equipos que son muy molestos con esta nueva Touka, los dos Rengis, las dos Toukas, un personaje que, bueno, pues ahí está, cada uno que valore si es bueno o malo, pero es verdad que tienes que tener un equipo muy específico para que te rente bastante. Yo con la gente que he hablado, pues dice que el equipo que mejor le va es con el configurado con las dos Toukas y los dos Rengis. En principio, bueno, ese sería el equipo así un poco. Y si quieres poner a uno de los Renji de suplente, pues meter a la Hinami adolescente. Pero es verdad que la coneja pues es un poquito pay to win. Y es verdad que la Hinami adolescente tampoco es que se pueda maxear así de manera muy free to play. Esto sería un poco lo que va a pasar. El doble anuncio que yo creo que va en contra de los intereses de la mayoría de los jugadores, bien porque estaban disfrutando de esa tech que había dinamizado bastante, os lo tengo que decir, el PvP en tiempo real. Yo estaba haciendo bastantes pruebas estos días para sacar vídeo y ya se me fastidia todo. Veis que yo no suelo jugar tampoco mucho, pero me había hecho en 2 días
80 partidas para grabar unas cuantas y estaba editando el vídeo, así que todo el trabajo por tierra, pero bueno, no pasa nada. El caso es que ya no se va a poder utilizar esa tech. Aprovecha hoy, que es el último día, porque mañana se va esa posibilidad. No me enrollo más, dando gracias a todos los miembros del canal, que sois bomba, los que apoyáis el contenido. Me despido y nos vemos en próximo contenido del canal. ¡Hasta la próxima!